Un espacio de encuentro con el conocimiento. La Librería Universitaria presenta Las lecturas del búho con Rubén Cantor, en Presencia Universitaria. Buenos días, radioescuchas de Radio Universidad y público en TV UAC. El día de hoy contamos con la presencia del escritor Jorge Bárcenas Gómez. Hola, quien, ¿qué tal? Nos viene a presentar su libro de relatos, Los Imaginantes y otros cuentos. Voy a comenzar con una breve biografía del escritor, quien estudió la carrera de Lengua y Literatura Hispánicas en la Universidad Veracruzana, de la cual se tituló en 2011 con una tesis sobre los cuentos de Hernán Lara Zavala. Ha trabajado como docente de lectura y redacción desde el 2009 hasta la fecha en la Escuela de Bachilleres de la UAC y como corrector de estilo en instituciones editoriales y revistas. Actualmente cursas la maestría en estudios literarios, enseñanza de estudios literarios, en la Facultad de Lenguas y Letras. Y pues comencemos a hablar de tu libro, Los Imaginantes y otros cuentos. Me gustaría empezar, al menos a mí me pareció que tiene dos líneas tus relatos, que son, ¿cuántos relatos vienen? Son 7. ¿Son 7 relatos? 7, sí. Al menos yo noté como dos líneas temáticas, que sería primero una que va muy dirigida a los recuerdos y a la infancia, donde vemos relatos que hablan sobre la relación padre-hijo o hermanos, y otra línea que va más como a la ideología del poder, que son como, hasta metes un relato que habla sobre el asesinato de Marco. ¿Hace cuántos años fue eso? Fue en el 2004 ya. En el 2004. Entonces veo esas dos líneas. Sobre ese comentario me gustaría preguntarte, para que tú nos digas de qué nos hablan tus relatos. Pues mira, los cuentos son bien variados, ¿no? Tenemos cuentos que, como dices, tratan mucho el tema de la infancia y cuentos que tienen que ver con más lo que hacen las personas, los jóvenes, los adultos, para tratar de que las cosas cambien, ¿no?, en la sociedad. Pues no es así, no obedeció siempre a un plan de, voy a escribir cuentos sobre esto y esto, ¿no? Sí tenía quizá una idea de representar en los relatos como una especie de historia de vida, de crecimiento a través de diferentes personajes, ¿no? Por eso hay personajes en los primeros relatos que son niños, y en los últimos pues ya son jóvenes, ¿no? No es totalmente un crecimiento, no estoy presentando relatos que tengan que ver con la vejez, pero como sea, sí procuraba un poco esa línea. Fuera de eso, está la cuestión de por qué los imaginantes, ¿no? Esta palabra que tomé del nombre de un programa que fue conocido hace tiempo, que eran una serie de cápsulas sobre distintos cuentos y relatos. Me gustó porque precisamente llevaba a primer plano la cuestión de la imaginación, ¿no? Y creo que es algo que liga a todos los relatos. De una u otra manera, la imaginación está presente como una estrategia tanto para niños, jóvenes, adultos, para representarse su mundo de otra manera. Para unos es una forma de descubrir cómo acaba el mundo de la infancia, para otros es descubrir que la familia es de determinada manera, para otros es una forma de protestar, para otros es una forma de que se les revele el fracaso en una relación amorosa. No sé, hay distintas formas en las que la imaginación interviene y por eso el nombre, ¿no? Pues sí, básicamente como que eso fue, con esto te digo más o menos de qué van los relatos un poco. ¿Cómo fue que nació? Desde la creación de los relatos hasta la composición del libro. ¿Quién nos puede decir quién te lo editó? Híjole, pues fue un proceso muy largo. Es un proceso que empieza con, como se dice, mis primeros pininos en la escritura, ¿no? Un poco. Aquí hay relatos que yo escribí en el 2005 y que es cuando empecé a escribir cuento, ¿no? Como tal, 2004-2005 empecé a escribir cuento. Entonces, sin ninguna idea, pues yo seguí escribiendo y hasta finales de 2011 y 2012 yo había reunido ya unos 10 cuentos, ¿no?
Entonces, cuando yo vi que ya tenía reunidos ciertos cuentos, empecé a pensar en si había alguna especie de unidad. Y dije, creo que la hay, que tiene que ver con esto que te decía sobre la imaginación. Y me di a la tarea de ensamblarlo como proyecto. Me enteré de una convocatoria a través de las redes sociales que lanzaba Pictografía Editorial, una editorial zacatecana de reciente creación, que a través de conversiones con el FONCA, con el CONACULTA, pensaba sacar una colección de jóvenes narradores de Centro Occidente. Entonces, yo dije, lo mando a concursar. El premio era quienes ganaran, que fuimos 10, ahora somos 15 me parece. Quienes ganaran iban a tener su obra publicada. Entonces, ya con esa idea los ensamblé bien y ya pues los armé, ¿no? Y pues sí, luego viene el proceso de toda la producción, que ya es lenta, pero bueno, así son las tareas de edición siempre, ¿no? Voy a mencionar el nombre de los relatos y quiero hacer un hincapié en el último. Los relatos se llaman El dinosaurio, Los monstruos, La colección, Donde las nubes quedaban, Pesadillas, Antígona y por último Los imaginantes. Quiero hacer ahí el hincapié porque noté una renovación estilística en ese cuento en especial, en el que se plasman los comentarios de un muro de Facebook o varios muros de Facebook de varios ciclistas. Entonces quería preguntarte cómo fue o cómo surgió ese interés en unir la literatura con las redes sociales. Yo creo que si hay una palabra hay que decir que fue accidental un poco, ¿no? Porque fue un cuento que en un momento dado quería como novela y estaba con una idea muy pensada, ¿no? Nace de la experiencia de haber participado un poco en este movimiento que es sacar la bici, de emocionarme con toda esta propuesta de ciclismo urbano, y quise como buscar una forma de que esta propuesta se convirtiera en una utopía que había superado ciertas dificultades, que bueno, en el relato los lectores se darán cuenta que tiene que ver con la política, con la violencia, etcétera, ¿no? Entonces, de esa idea yo quise sacar algo más extenso y me planteé mucho cómo representar a un grupo, ¿no? En un principio pensé en grabaciones, hojas, etcétera, y a final de cuentas la mejor solución creo que fue pensar en un muro, ¿no? En un muro de Facebook, porque ahí hay una participación de distintas personas con sus propias voces bien distinguidas, o, bueno, no distinguidas, sino distinguibles, que van creando de todas maneras como una conciencia de grupo, como una idea en conjunto, ¿no? Y bueno, ya después dije, bueno, esto puede ser una perogrullada, ¿no? Así parece que es como proponer la renovación de la literatura y no va por ahí. La idea, creo que lo que me animó a final de cuentas a hacerlo así es pensar en que bueno, la literatura también se ha valido de otros discursos para renovarse, y no tanto con esa idea de renovarse, sino de dar la visión de mundo adecuada que necesita para las problemáticas que está abordando, tratando. Y creo que una que es precisamente la que ha seguido la que han seguido estos movimientos es una forma son las redes sociales, ¿no? Entonces creo que por ahí va esta cuestión. Pues muchas gracias, Jorge, por tu asistencia, y solo cabe destacar que has traído 3 libros de Los Imaginantes para regalar a las primeras personas que llamen al 192-1293 aquí a Radio WAC, 192-1293, y se llevarán 3 libros de Jorge, hasta con dedicatoria y todo. Entonces, muchas gracias, Jorge, por tu asistencia. No, gracias a ti por el espacio. Y nos Muchas despedimos. gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.